Ya con un gusto definido como lo es la radio, después de venir varias veces, en varias oportunidades, a repartir las facturas a RCN, ¿cómo sigue ese proceso? ¿Cómo llega Hernando Marín a la radio? ¿Cuál fue su primera emisora? ¿Quién fue la persona que le brindó la mano, le brindó la oportunidad? Porque sabemos que llegar a la radio es complicado, ¿no? Bueno, Richie, tuvo que pasar algo lamentable, pudo ser peor, pero esa situación llevó a Hernando Marín a que estudiara radio. ¿Qué pasó? Yo era un instalador de teléfonos y pues íbamos siempre en parejas. Yo iba con un primo, con Beto, un primo. Íbamos a instalar una vez un teléfono por toda la avenida Santander, recuerdo, ahí cerca al Triángulo, y ya era el mediodía, entonces nos faltaba la instalación de un teléfono. Entonces él y yo, no, instalemos este teléfono y nos vamos ya a descansar, nos vamos a descansar por hoy. Bueno, perfecto, nos fuimos a instalar ese teléfono. Resulta que en la casa estaban en la parte de afuera unos cables de la energía muy expuestos ahí, muy cerquita al poste donde teníamos nosotros que subirnos para instalar el teléfono. Resulta que siempre con el primo nos sorteábamos quién se subía al poste y quién entraba a la casa a hacer la instalación interna. Pues ese día le correspondió ahí en esa casa precisamente subirse al poste a mi primo, a Beto. Y a mí me tocaba hacer la instalación interna, pero cuando él se sube al poste, a mí me tocaba estar muy pendiente de él, de la escalera, para que no se le fuera a mover y por supuesto caer, ¿no? Cuando él sube al poste y yo le estaba sosteniendo la escalera, resulta que él no tuvo mucha precaución y una de las cuerdas de energía que entraban a la casa lo alcanzó a tocar y él cayó. Y le cuento que cayó, eso fue impresionante, eso se fue la luz en ese sector porque hubo un corto, a él le salió por una de las piernas la energía, le salió por una de las piernas, él se estaba revolcando en el piso, yo fui a ayudarlo y cuando lo iba a ayudar a parar, a mí me alcanzó a pasar energía, eso fue un momento muy dramático, pero yo diría que ese momento me cambió la vida, porque a partir de ese momento, cuando mi familia se enteró, lógicamente que le pidió a mi primo, incluso a él también le cambió la vida porque en ese momento la familia le dijo, no vuelva a trabajar en eso es una profesión muy peligrosa. Mi mamá también quedó muy preocupada, muy nerviosa y me dijo, no mijo, no se exponga más, esperemos a ver que algo puede resultar, algo va a salir. Y eso nos cambió a los dos el rumbo de la vida. En ese entonces, a través de la radio salió un comercial de un seminario que se iba a dar en la ciudad de radio, seminario de radio y televisión. Y pues yo oí el comercial por la radio y ay, ¿cómo? Qué rico, chévere. Entonces tomé nota del número telefónico que daban en el comercial, llamé, pregunté, me informé. La verdad era bastante costoso en ese entonces, valía 300,000 pesos todo el seminario y eran 3 meses. 3 meses, todo el seminario duraba 3 meses y cada mes había que pagar 100,000 pesos. Entonces yo tenía 100,000 pesos ahorrados en ese entonces y yo dije, no, listo, arranco y ya miraré cómo me consigo los otros 200,000. Pues resulta que yo me retiré de ese trabajo, pagué ese primer mes de estudio y del seminario de radio y bueno, empecé a estudiar radio, ya me dediqué a estudiar radio, estuve únicamente un mes estudiando porque la verdad no pude conseguir los otros 200,000 pesos para pagar todo el curso completo, todo el seminario completo. Solo tuve la oportunidad de pagar un mes. Afortunadamente ese primer mes fue dedicado a la radio, eran 3 meses, un mes para la radio, otro mes para la televisión y otro mes para la prensa. Yo afortunadamente pude pagar el de la radio, el que a mí me interesaba. Y pues ahí aprendí muchas cosas, pude conocer otras emisoras, conocí gente de la radio que me ayudaron precisamente como a entrar a este mundo tan bonito, el mundo de la radio. Uno de los profesores en ese seminario de radio fue Martín Jair Sánchez, gallego. Martín, un gran locutor también, a quien le envío un saludo muy especial. Yo pues vivo agradecido con Dios y con él porque él fue mi primer profesor de radio. Y yo recuerdo que antes de terminar ese primer mes del seminario yo le dije, Martín, ayúdeme a ir a trabajar allá a La Voz de los Andes. Él era el director en ese entonces de una emisora muy popular en el AM, La Voz de los Andes. Entonces, lléveme a trabajar allá y me dijo, espere a ver qué puedo hacer.
Les cuento que mientras yo estudiaba radio, hacía el seminario de radio, también tuve la oportunidad de estar trabajando en una emisora que era de la Iglesia Católica, era de la Catedral, que se llamaba Radio Basílica. Mientras yo hacía el curso, estaba en esa emisora Radio Basílica. Por ser monaguillo y por tener pues contacto con la iglesia, se me dio la oportunidad de llegar a esta emisora Radio Basílica, que quedaba ahí en la Catedral. Y yo ahí en esa emisora era de los que madrugaba a hacer el rosario. Yo madrugaba a hacer el rosario. Yo era un programa católico, porque pues era una emisora religiosa, era de la Iglesia Católica, de la Catedral. Entonces yo hacía un programa, un catecismo. Yo fui catequista en el barrio El Carmen. Entonces yo hacía ese programa radial, un catecismo. Y pues ahí estaba como ligado a la radio mientras iba estudiando y aprendía. Hasta que me fui para La Voz de los Andes. Se me dio la oportunidad de ir a contestar teléfonos. La primera vez que yo estuve en La Voz de los Andes fue un Día de la Madre, en un especial de madres que ellos hacen. Entonces Martín Jair, el profesor de radio, me dijo: Hernando, si usted quiere, el domingo vaya a La Voz de los Andes para que nos ayude a contestar teléfonos. Y yo, uy, no, listo, yo encantado, me fui a contestar teléfonos ese día, en ese especial. Entonces yo era el que contestaba el teléfono, atendía al oyente, apuntaba el nombre y el saludo para la mamá, porque ese era un especial del Día de la Madre. Y yo me sentía feliz, yo me sentía orgulloso, porque cuando el locutor decía que en la línea telefónica estaba contestando el teléfono Hernando Marín García, cuando él mencionaba mi nombre, uy, yo me sentía pero súper feliz, orgulloso. Incluso yo llamaba a mi casa y les decía: sí escucharon que me mencionaron, sí escucharon que dijeron mi nombre. Y eso para mí era un motivo de enorme satisfacción. ¿Quién era el locutor de ese especial de madres? El popular, el amigo Gildardo Sánchez, el hombre que hacía Despertar Campesino, programas muy populares. Gildardo Sánchez, él era el que hacía ese especial. También lo hacía Chaura, Oscar Salgado. Yo diría que se armaba todo el combo de la emisora a hacer ese especial del Día de la Madre. En este proceso de ir a la radio, uno siempre tiene un apoyo. Sus padres lo apoyaron, estuvieron con usted en el momento que usted dijo: voy para la radio, voy a hacer mi carrera, que es lo que más quiero. Héctor, tengo que ser muy sincero. Mi mamá siempre me ha apoyado, siempre me apoyó. Mi papá no. Mi papá, mi papá decía: no, usted que se va a ir por allá a perder el tiempo en eso. Mi papá, incluso yo cuando entré a La Voz de los Andes me pusieron a trasnochar 2 meses para yo aprender a manejar la consola y todo eso. Estuve trasnochando 2 meses y gratis. A mí me dijo Martín, el director de La Voz de los Andes en ese entonces, me dijo: bueno, si usted quiere entrar a trabajar acá, tiene que ponerse pilas, aprender a manejar la consola y todo lo de la radio y cómo es que es este cuento. Entonces venga a trasnochar, porque es más fácil que usted venga, aprenda un trasnocho que esté en el día. Entonces yo estuve trasnochando 2 meses gratis, y mi papá siempre me daba cantaleta que no, usted que se va a ir a trabajar gratis, usted sí es bobo trabajando por allá gratis, regalando su trabajo. Pero bueno, de todas maneras, eso tuvo sus frutos, sus resultados, y bueno, aquí vamos.